Muy bien, hermosa familia, empezamos. Recordemos un poquito, la semana anterior estuvimos haciendo un estudio muy interesante acerca de los 10 mandamientos que aparecen en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio. Así que abramos nuestras Biblias una vez más en el libro de Deuteronomio. Sí, ahí vamos a estar revisando. Libro de Deuteronomio, Devarim, palabras de vida eterna, capítulo 5. Y nos quedamos en el Shabbat, en el día del cese de actividad para la adoración. ¿Sí? Ahí fue donde nos quedamos, entendiendo que Shabbat como tal significa cese de actividad para adorar. Es el momento en el cual aún el Eterno cesó la actividad para los procesos propiamente de adoración o para que podamos nosotros buscar al Padre. ¿Sí? Entonces, en medio de todo eso, el texto, luego de que habla y dice, guardarás el día de Shabbat, capítulo 5 verso 12, dice para santificarlo. El término aquí de santo, kadosh, traduce o significa o hace referencia separarlo con un propósito. Oye, interesante. Pensemos un poquito. Si el Shabbat es cese de actividad para adorar y me dice, cesa la actividad y ahora dice, esto es kadosh, es decir, es separado con propósito, separado por una causa. Buena pregunta. ¿Por qué nosotros separamos un día para adorar a Dios? La consulta es, ¿separamos un día o separamos solo 3 horitas? Algunos 30 minutos llegan, escuchan el sermón y corren. ¿Realmente hacemos la separación plena? Ese tiempo, porque Kadosh, santo, significa, traduce a más de varias traducciones que tiene. Este término significa separar con un propósito o un causal, una razón. Entonces, si yo hago el cese de actividad, estoy separando ese tiempo, tiene que tener una razón. ¿Por qué? Y aquí viene la pregunta, ahí telepáticamente con Kevin estamos conectados telepáticamente y me dice Kevin, pastor, qué buena pregunta, le respondo yo. Me dice, ¿por qué separamos el domingo? Y yo le digo, qué buena pregunta, porque ese día estamos siendo conscientes de un proceso, de un propósito, de un causal, de unirnos para disfrutar el gozo de la salvación. Y Anita me pregunta también, ahí me manda el mensaje y me dice, pero el domingo no es para llegar al culto para yo ser más salvo, no, porque ya tenemos la salvación. El domingo, cese de actividades para compartir, para disfrutar, para conectarnos de lo que el Eterno viene haciendo durante toda la semana. Y hay la pregunta que viene a la mente y quizás de todos, ¿por qué no sábado? ¿Y por qué domingo? Porque por costumbre nosotros hemos separado el domingo, ¿sí? Por costumbre, realmente, por tradición. Porque algunos hermanitos trabajan es el sábado a las 6 de la tarde, todavía siguen trabajando, ¿sí? Literalmente trabajan de lunes a sábado y el domingo es el día libre. Bien o mal, se estableció esas fechas. Pero Shabbat significa cese de actividad y no se enfoca meramente en un día.
Ya si somos más profundos y elevamos la enseñanza en el sentido del séptimo día, ahí hay otras explicaciones, otras causales, otras razones de por qué sí sería más factible reunirnos un sábado en lugar de un domingo. Hay sus causalidades, pero eso será para otra historia, para otro momento, ¿sí? Ahora entremos al siguiente. Hasta aquí están cuatro mandamientos. Quinto mandamiento que hace referencia a la conexión con Dios. Quinto mandamiento. Ok. Angie me hace una muy buena pregunta, mi querida Angie. Qué bueno. En el caso de los que trabajamos algunos domingos, ¿estamos pecando esa semana? No. Pecar significa o viene del término eh, Avon. Bueno, el término es Avon, pero me encanta molestar diciendo que el término es Avon. Y algunos van a estar vendiendo Avon y van a decir, no diga eso, pastor, no diga eso. Bueno, el término es Avon y así aparece y acúsenle a los hebreos por poner así. El término significa errar al blanco, no cumplir con el propósito original, no estar cumpliendo el propósito con conciencia y con entendimiento. Esto indica que si yo trabajo un domingo, hasta que usted pueda y tenga la facultad para evitar trabajar el domingo, le toca. Pero usted debe cesar un día, y supongo le dan un día libre, en el cual usted puede hacer su cese de actividad para adorar, para conectarse con Dios, para entrar en ese tiempo. No para, ese día voy a lavar toda la ropa, ese día voy a limpiar la casa, ese día hago esto, el otro. Todo tiene su tiempo. Entonces, si yo tengo claro eso, no va a hallar pecado en mí, voy a ser justo delante del Señor. Eso se llama ser sadik. Porque si usted establece esto, y le voy a plantear esto, dice un sabio, ¿qué hubiese pasado si Noé hubiese estado en tiempo de Abraham? ¿A quién le llamaban justo? ¿A Noé o a Abraham? Y responden, a 50, Abraham. 50. 50-50 dice Willy. A Abraham, por una causa. Porque dice que todo el pueblo, toda la tierra se corrompió y no había justo en la tierra. No así en tiempo de Abraham. ¿Qué quiere decir? Que aún Noé tenía cierta línea corrompida, pero entre todos Dios le vio justo, le vio como en este hay esperanza, porque Dios observa la intención del corazón. A veces nosotros decimos, no, es que, ¿qué Dios qué va a estar pensando en mí si yo soy pecador? Soy X, Y, Z. Pero usted no se da cuenta que lo que juzga a Dios es la intención del corazón del ser humano y que no es qué tan justo es la persona para entrar al reino. Por eso hacen énfasis, no hay justo ni aún uno. Es justamente por esta causa, porque el sentido pleno, y eso es lo hermoso con Dios, el sentido pleno es la intención del corazón. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy realizando? ¿Cómo lo estoy realizando? Y aunque no llegue a ser perfecto, no llegue a pensar, entre comillas, que soy justo delante de Dios, a pesar de ello, Dios observa la intención de mi corazón y me da una oportunidad de redención. Es lo que hizo con Noé, es lo que hizo con Abraham, es lo que hizo con Isaac,
Es lo que hizo con Jacob, porque sinceramente, pongámonos en los zapatos viendo a Jacob. Oiga, ¿cómo le voy a dar ni un chelín a ese Jacob después de usurpar todo, engañar, vestirse, ir de mentiroso y todavía para ser el que dirige a lo que será llamado más adelante el pueblo de Israel? ¿Se da cuenta? Porque Dios conoce lo profundo de usted y el propósito que tiene. Es por eso que entendiendo incluso la línea de Shabbat, es ese tiempo de separación, de kadosh, de santo, es decir, separado con un propósito. Hay una causal y en el propósito está la redención. Anita y luego mi querida Jackie. Hola, Paz. Quería consultarte porque yo pensé que era Noé. Y pensé que era Noé, porque la Biblia aquí dice, o sea, y dice, por ejemplo, dice, Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Ujú. Ajá, y después también dice, Dios le dice, no, a Noé le dice, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo delante de mí en esta generación, ¿Qué dice al final? ¿En qué? en esta generación. Obviamente, si él hubiese estado en la generación de Abraham, no le hubiese visto justo. ¿Ya? ¿Qué hizo apenas terminó cuando salió del arca? Ah, o sea, hizo su viñedo y se tomó su vinito. Y su altar, Así. Hizo un altar. así Mm, es. ¿Sí? Entonces, eso dicen los sabios. Es muy diferente. Por eso dice, en su generación, porque todo estaba corruptos, corrompidos, hecho un lío, en su generación él era el justo. ok, ya paz, gracias. Con gusto. Se fue de rumba, dice Dieguito. Mi querida Jackie. Sí, estaba comentando con alguien justamente de esto de la intención del corazón, de ver lo que ahorita acaba de exponer, de la diferencia entre Abraham y Noé. Y decía yo, porque se decía, el comentario era que debemos darle adoración y reverencia a Dios cuando oramos arrodillándonos. Entonces yo le decía, pero Dios sabe la intención y conoce la intención del corazón de todo ser humano. Puede que esa persona que esté de rodillas, su corazón no esté humillado, humilde delante de Dios, reconociendo quién es Él, porque Dios sí sabe en ese momento cómo está ese ser humano, a diferencia de una persona que de pronto esté acostada, porque decía yo doy gracias a Dios cuando estoy acostado, le doy gracias a Dios por todo lo que ha permitido que yo tenga el día, que todas esas cosas. Entonces le dije, yo hice el comentario, puede ser que esa persona que esté acostada incluso sea postrada por alguna enfermedad, esté más humillada y más, con una actitud de humildad, agradando más a Dios que la que está de rodillas. Entonces, haciendo la comparación ahorita de pronto de la actitud de Noé con la actitud de Abraham delante de Dios. Ujú. Yo, por eso, ¿no? Gracias, mi querida Jackie. Muchas gracias por esa apreciación. Revisen el libro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Si alguien lo tiene, por favor, van a leer o va a ayudarme a leer propiamente los textos 9 al 14. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hermanos subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres,
ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Les digo que éste y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Fíjense cómo empezó aquí propiamente y va a decir a unos que confiaban en sí mismo como justos. Bueno, ahí también ese texto nos habla de que la gente sí daba su diezmo, por si acaso. Ahí dice, doy mi diezmo todas las semanas. Digo nomás, por si acaso hay personas que eh, todavía dicen que en el Nuevo Testamento no se habla de diezmos. Bueno, volvamos al tema. Entonces, miren que ahí hay una importancia enorme. El que es justificado es el que cuya intención del corazón estaba delante del Señor en humildad. Eso es ser justo. Eso estar en esa humildad es literalmente vivir en Kadosh, en santidad. O sea que la santidad no es ser perfecto. La santidad no hace referencia a que usted se sube a la montaña y está ahí, no baja para no pecar. Eso no significa santidad. Santidad, el sentido, Kadosh, aparte de ser separado con un propósito, también significa que mi humildad, mi conexión, la intención de mi corazón está en agradar a Dios con mi estilo de vida. Mi estilo de vida, eso me hace justo, ¿sí? Por eso, en sí mismo, en la propia fuerza de uno, nadie es justo. Nadie. No hay justo ni aún uno. Pero cuando permitimos que nuestra intención del corazón esté en conexión con Dios, en humildad, para honrarlo, ante Él somos justos. Y no hay justo desamparado, ni justo que mendigue pan. Oiga, eso es increíble. Con gusto, mi querida Evelyn. Buenas noches. La santidad, a más de hacer referencia, que es estar separado con un propósito, ser santo significa o hace referencia que mi intención de mi corazón es conectarme con Dios para honrarlo, para adorarlo. Y eso ante Dios me hace justo, es decir, soy santo. No es estar en la capilla, aleluya, moviendo el incienso, tipo monaguillo, o estar ahí toda la semana en la iglesia de rodillas y diciendo, Señor, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. ¿Sí? La intención del corazón es fundamental, incluso en Shabbat. Si usted va a hacer Shabbat, es decir, va a hacer el cese de actividad para adoración, pero usted lo hace solamente para decirle al otro, hey, hice Shabbat y yo sí cumplo el mandamiento, es pecador. Por eso dice, no tengan pleitos en día ni en comida, ni en fiestas, porque el que guarda el día, para él lo guarda y para el Señor lo hace, pero el que no, para él lo guarda y para el Señor no lo hace. Así que no tengamos pleitos por días, por fiestas o por
Eh, en este caso sería festividades que se realizan en términos, ¿sí? Eso es como para tener ya más claro el panorama de eso. Vamos al quinto mandamiento. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Deuteronomio, estamos revisando, no estamos en Éxodo, estamos en Deuteronomio viendo los mandamientos desde la perspectiva deuteronomista. Verso 16. ¿Quién me ayuda? Mi hermana Sonia parece que ya estaba con la lectura lista. Hola, pastor. Mi Honra querida a Sonia. tu padre y a tu madre tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. Amén. Aquí se cierra con este mandamiento el primer grupo de 5, ¿sí? Este primer grupo de 5, y aquí les voy a enseñar un poquito, trabajemos un poquito de numerología, haciendo un pequeño recuento. Primer mandamiento, ¿cuál es? Sin ver la Biblia. ¿Qué dice? Ahí les quiero ver. Abra el micrófono, sin ver la Biblia, sin ver la Biblia. ¿Cuál es el primer mandamiento? Ama a Dios sobre todas las cosas. Mentiras. Arrepiéntete, pecador. No es el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Vamos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Con toda sinceridad, ¿a quién le costó dar el primer mandamiento? Ponga su dedito o levante la mano los que están en la cámara. ¿A quién le costó? Ok, gracias por su sinceridad, gracias, gracias. Y eso que estudiamos la semana anterior, les revisamos. ¿Se da cuenta? Sin revisar la Biblia. A ver, ¿a quién lanzamos? Después no entro, van a decir. No hay problema, igual va a entrar. ¡Pame! El segundo mandamiento. El que dijo Nico. No, no, no usarás el nombre de tu Dios en vano. No tomarás el nombre de Yahvé tu Elohim en vano. En vano. Ok, mi querido Reinaldo, tercer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. No. El segundo mandamiento es: no te harás imagen alguna que esté en el cielo, sobre la tierra y bajo la tierra. El tercero hace referencia: no tomarás el nombre de Yahvé tu Elohim en vano. El cuarto, recién vimos, Guardar el sábado, el Shabbat. guardar Shabbat. Muy bien. ¿Y el quinto? Honra a tu padre y a tu madre. Eso, Nico, te reivindicaste. Muy bien, mi querido Nico. Excelente. Solo por eso el Señor te ha perdonado. Ahora, vamos a ver algo muy interesante, ¿sí? Si es que se abre mi pizarrón, será. Recibe. Isaías, vamos a esperarte. Gracias por la espera. Ok, ahí estamos. Entonces tenemos primer mandamiento, segundo, tercero, cuarto y quinto. De ahí viene sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Los primeros 5 mandamientos hace referencia al Evangelio de Marcos, capítulo 12, si la mente no me falla, va a hacer referencia: y amarás a Yahvé tu Elohim. Entonces es el amor a Yud-Het Vav-Hei, a Yahweh, ¿sí? Y los siguientes son directos al prójimo, es decir, amar o amor al prójimo. Ya, amor al para que suene así, high como hoy por hoy. Entonces, ahí está lo que el Mesías dijo. Estos son los mandamientos.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Entonces, una vez dicho esto, el número 5 en hebreo es una hey. Y el número 5 es una hey. ¿Qué va a quedar en medio? Va a quedar la yod y la vav. ¿Qué forma? El nombre de Dios. ¿Sí? Y, H, W, H. ¿Y por qué el 6 le ponemos en el medio y en este caso el uno está arriba? Porque Yod es el que origina todo, el que hace todo, el que desarrolla todo, es el origen. Y Baf es el ser humano. Haciendo referencia de esta manera que el primero está relacionado con Dios y el segundo está relacionado con el prójimo. Porque esto es humano, esto es divino, este es el eterno. Increíble. Lo que el Mesías dijo y lo que Mesías enseñó es, ¿sabes qué? Cuando tú amas a Dios y amas al prójimo, estás viviendo el nombre de Dios. Mi querida Isa, te escucho. Pastor, buenas noches. Una preguntita. ¿Y por qué en la religión católica lo que nos han enseñado el cambio de los mandamientos en sí? Porque sí cambian hasta el orden. Porque el momento de cambiar el orden tienen control. Cada vez que nosotros cambiamos el orden de las Sagradas Escrituras, estamos intentando controlarlas. Siempre que hay un cambio, el intento es controlar. Esa es una de las causales. Familia. Se dio cuenta que cuando el Mesías dijo, escucha Israel, el Señor es vuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Al cumplir eso, usted está viviendo el nombre de Dios. Es la vibración. Por eso dice, hasta ahora no has pedido nada en mi nombre. ¿Y cómo vas a pedir algo en el nombre si no estás viviendo en el nombre de Dios? Porque lastimosamente nos dijeron que como vivimos en la gracia ya no hay que cumplir los mandamientos. Nos dividieron porque eso es Satán. Sata, término arameo, significa dividir, división. Nos dividieron, nos engañaron y mucha gente va a morir engañada, creando un dilema fuerte. Ah, es que yo soy el que está en la sana doctrina, en la verdad, y andan dividiendo. La intención de nuestro corazón debe ser unir, jamás dividir, unificar, jamás destruir. ¿Hasta qué punto yo puedo unificar el alma? Porque todos somos una misma alma, venimos del mismo eterno, no venimos de otro, no somos esas resches de diferentes lugares. Decir, no, lo siento, Anita, tu alma es de Júpiter, pero de Fabricio es de Neptuno. Oiga, no es así. Todos somos de un origen, una sola alma, un Adán Cadmón, un ser primogenio, original, que Dios le plació hacernos así. Y el Mesías reconfirma al decir, ¿sabes qué? Esto es lo fundamental.
entiende la unión plena en ese ámbito. Y me era necesario trabajar desde este ámbito para que de esa manera podamos comprender que este factor de 5 trae una bendición. Ahora les escribo algo más. El número 5 significa bondad de Dios. Y el término bondad en hebreo es gesed, que también se traduce como misericordia, pero no es la mejor traducción. Y la traducción que se hizo al griego es charis, de donde nace el término gracia. Tenemos gracia en conexión con el Eterno, y de aquí tenemos 5 más, que también viene siendo gesed. Son 5 más como tal, por lo cual tenemos esa bondad inmerecida para con Dios en nuestras almas y la bondad inmerecida para el ser humano. Pero en este número, 10. ¿Cuántos mandamientos hay en la Biblia? 6, 1, 3. 613 mandamientos. Sume los 3, ¿cuánto le da? Matemáticas fáciles. ¿Cuánto le da los 613 mandamientos? 10. Porque en los mandamientos está la vibración del nombre de Dios, el estar conectado a Dios. No hay por dónde perderse. El problema nuestro es que pensamos que encontramos el agua tibia y no nos damos cuenta que nos estamos destruyendo. Por eso nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y se os dará. ¿Pero qué es el pedir? ¿Es verbal? No, es con el estilo de vida. Es vive esto. Vive esto. Porque es fácil hablar. La lengua triperina, como dice mi querido Miguelito, hace referencia propiamente a que puede hablar. A veces hasta sin pensar hablamos. ¿Se ha dado cuenta que a veces usted se compromete en algo y después piensa en qué me metí? Imagínese cuando usted, entre comillas, por emoción, porque bien, como lo dijo Fabri en una reunión que tuvimos, el latino es bien emocional. Paz, ¿le puedo interrumpir un ratito? Siga nomás. Paz, mil disculpas con todos. Me dice Irina que está en la sala de espera, tal vez. Sala de espera, déjeme observar. No, este no tiene sala de espera. No, ya, gracias, Paz. Ok, ya le digo, tal vez está. Ingrese nuevamente, envíele el link nuevamente. Ya, Paz, Y, chévere, y me, y gracias. me pasan el número de ella para poder sumarle al grupo. Ya, listo, Paz, ya le paso. Ya, listo, gracias. Gracias, Paz. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas serios que nosotros vivimos, familia? Es que por nuestra emocionalidad hablamos sin pensar en muchas veces. Nos emocionamos tanto que decimos, oh Señor, te hago hoy la promesa. Y después está pensando, ¿qué dije? ¿Por qué digo promesa? Porque usted no puede hacer pactos con Dios. Todos los pactos lo hace Dios con usted, no usted a Dios. Usted no hace ningún pacto, porque el que hace pactos es si usted fuera tú a tú con Dios. Nosotros somos creación de Él. Perdón la expresión, como dicen en Colombia, somos la gaña mico. Y nosotros no hacemos. Total, pastor. Así es verdad, mi hermana Sonia, así es. Totalmente. ¿Sí? Literalmente nosotros, si somos bíblicos, ¿cómo vamos a hacer un pacto con Dios si nosotros somos inferior a Él? Nosotros somos creación de Él.
Somos hechura de Él. ¿Qué tiene usted para ofrecer en un pacto a Él? Por eso, revisa el texto sagrado. El único que hacía pactos era Dios al hombre, no el hombre a Dios. Pero nosotros pensamos que podemos pactar con Él, porque nos sentimos tú y tú. Hago el pacto con el Señor. Por eso nosotros debemos entender claramente que Él ya hizo todo el proceso del pacto y aún por eso lo que se llama, entre comillas, hoy por hoy Nuevo Testamento, en arameo es Brit Hadadasha, que traduce pacto de renovación, o sea, Dios renovando su pacto con el pueblo. Y a eso le dimos la traducción Nuevo Testamento. ¿Tiene alguna lógica? No. No es pacto, lo que hacemos es condicionar inconscientemente, negociar la salvación. ¡Ay, Fabri! Por eso digo, cuando sales, das en la llaga. Escuche eso. No es pacto. Lo que hacemos es condicionar inconscientemente, negociar la salvación. Estamos condicionando a Dios. Imagínense nosotros, mortales, intentando decirle a Dios lo que hay que hacer. Por eso me duele el corazón cuando escucho palabras como, y hacemos el pacto con Dios, u otras palabras, ¿no? Que son un poquito más fuertes en ese sentido, como reclama la bendición de Dios. ¿Reclama a quién? Mi hermana Son. Pastor, yo siento que estas actitudes o esas palabras, así como el pastor lo dice, que salen, definitivamente nos demuestra lo que leíamos en el pasaje de Lucas, que su merced leía al principio, y es el hecho de el ego y el orgullo que hay en nuestro corazón. Entonces, siempre digo que nosotros en ese orgullo nos cuesta pensar en que somos nosotros los que tenemos que ir a la altura de Dios, sino que por el contrario, nosotros lo queremos poner a la altura de nosotros e incluso a veces por debajo de nosotros y verlo solamente como si fuera un ente, y que el Señor me perdone mi palabra, pero como un ente al servicio de nosotros. Por eso le digo, le pido, porque sí, él tiene un poquito de poder, él puede hacerlo, me va a evitar el cansancio y la fatiga, pero tiene que hacerlo como yo quiero, como yo le estoy diciendo, como yo lo he presupuestado, y vaya si no lo hace de esa manera. Ujú, ujú. Así es, mi querida Sonia. Usted dijo algo muy delicado y es increíble. Es como que nosotros le estamos exigiendo algo a Dios porque Él nos puede hacer un favor. Qué increíble. Mi querida pastora María. Bueno, pastor, había leído en Job, aunque en Salmos también creo que está, cuando dice, ¿acaso el hombre, acaso Dios le consulta al hombre cuando cuando empezó a crear el mundo? Y creo que está en Salmos cuando dice que Dios considera que somos polvo y, y por eso nos extiende misericordia. Cuando yo
o sea, eso se me ha quedado grabado aquí. Y yo llegué al punto de decir, bueno, Señor, ¿y ahora cómo yo poder pedirte para poder recibir o cómo poder orar? Y porque la mayoría de las personas, al menos en la iglesia, em, dame esto, ayúdame con esto, provéeme para pagar las deudas, provéeme para pagar el arriendo, las colegiaturas de los niños y cosas así. Entonces se convierte o líbrame de esto, o líbrame de acá, o no permitas que se dañe tal persona. Es como decirle, mueve tu varita y haz en condición de mi favor, o sea, haz condición de mi estado. Y este tiempo que estamos en ayuno de 21 días en la iglesia, empezamos a, a tratar de volver al principio, que es amar a Dios. Qué tremenda equivocación con el primer mandamiento en decir amarás al Señor. Amarás al Señor resulta que no es el primero, porque el primero es, ojo, no tengas nada fuera de mí, no te hagas nada fuera de mí. Yo soy todo, en otras palabras, ¿no? Es lo Ujú, que ujú. puedo captarle. Digo, Señor, ¿cómo enseñarle a la gente a agradecer? Solamente el momento que puedo entender que soy polvo. Qué conciencia de tener y decir, wow, soy polvo. ¿A qué momento el polvo, el barro, la vasija le va a decir? Y lo dice, no me hagas así. Entonces, el análisis que trato de hacer con la congregación. Y yo no entiendo, hay muchas cosas que no entiendo. Y solo entendí, lo único que capté aquí en mi corazón es que Él me hizo. Mm. No me hizo superior ni menor, me hizo. Me hizo del polvo, para que yo recuerde que soy polvo. Y el que tiene misericordia es Él, no yo. Así que no me queda de otra que depender desde el respirar, De pensar, acuerdo. moverme, decidir. Decidir es tenaz. ¿Cómo el Ujú. polvo va a decidir si no solamente tiene que decir, papá, no sé? Ese es lo que estoy tratando de asimilar con todo lo que usted me enseña a mí. Tratar de enseñar a 20 mujeres. La Mm. iglesia se redujo y quedamos únicamente 5 mujeres grandes, 3 mujeres adolescentes y las demás son pequeñitas, son niñas. Mm. Enseñarles a ellas a aprender a depender, ya no del entorno, sino de Sí, papá. así es. Pero tuve que llegar a eso, mi pastor, y gracias. Amén. Amén. Y Dios conoce la intención del corazón y conforme a su voluntad, Él hará y Él hace. Por eso es el punto, conforme a la voluntad de Él. Y revisen el texto sagrado, aún los patriarcas se expresan de acuerdo a la voluntad de Yahweh o de Elohim, es las expresiones que hacen, sea hecho. Entonces, ahí hay mucho por aprender y hay tantas cosas. Y el tiempo vuela, oiga. Ya mismo se acaba nuestro tiempo de estudio. Así que trabajemos un poquito el quinto mandamiento. Honra. Partimos de ahí. El término honrar significa temor o viene de la misma raíz que hace referencia al temor. ¿Ya? Honrar significa llegar a un punto en el cual yo lo hago por reverencia, no porque alguien me obliga, no porque alguien me impone, sino porque yo entendí que debo hacerlo.
yo entendí que debo honrar, debo darle lo mejor de mí a esa persona, acto de honra, ¿sí? Ese punto es fundamental que podamos entender, porque el momento que usted entiende, honra a tu padre y a tu madre es darle el valor que siempre han merecido. ¿Escuchó eso? Darle el valor que siempre han merecido, aunque para usted no merezca. Porque algunos de ustedes pueden decir, ¿cómo voy a honrar a mi padre si me violó? Duras esas palabras. ¿Cómo voy a honrar a mi padre si me abandonó? ¿Cómo voy a honrar a mi padre y a mi madre si nunca fueron un ejemplo para mí? El simple hecho que les dio la vida ya es un acto de honra. Número uno. Número dos. Va a sonar raro, pero de acuerdo a lo que dicen los sabios y los eruditos, cada alma, al venir a este mundo, elige dónde nacer. ¿Qué significa eso? Que usted eligió al papá y a la mamá donde nació. Aunque haya sido una violación, sí. Porque existieron cerca de 5 millones de oportunidades para que usted no nazca. Bueno, 4.999.000 espermatozoides por cada eyaculación, para ser exactos biológicamente hablando. Y usted, entre 5 millones de oportunidades, 4 millones y puchis, usted fue el más fuerte. Usted fue el elegido. Usted fue el que hizo clic con el óvulo y se manifestó el alma. Se conectó con ese óvulo y empezó su proceso. El momento que nosotros entendemos esta parte de que el alma toma la decisión de venir a este mundo y venir a través de ese nacimiento, por así decirlo, marca una diferencia. ¿Dónde se encuentra esto para que tengan una idea? Cuando en el Evangelio de Juan, el Mesías hace la pregunta del millón y va a decir, ¿quién pecó, él o sus padres? Porque nació con una enfermedad, nació con esa enfermedad y hace la pregunta, ¿quién? ¿Cómo así los padres? Los padres no tuvieron nada que ver en ese proceso. Fue esa alma que tomó la decisión de venir a este mundo. Y de nacimiento viene así para que se cumpla el milagro de Dios. Por eso dice, Él nace así, no por causa de sus padres, sino porque esto es para glorificar el nombre de Dios. Usted vino a este mundo a glorificar el nombre de Dios. No vino a cualquier cosa. Y sus padres no tienen nada que ver con lo que usted es hoy por hoy. Que les afectaron psicológicamente, le afectaron emocionalmente, sí, pero usted es el único responsable de marcar la diferencia y hacer un cambio. Por eso existe hoy por hoy ayudas terapéuticas para los procesos de apego emocional, resentimientos, dolores, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vemos eso, marca la diferencia.
¿Me explico? Entonces, cuando dice el texto, y voy con ustedes, los que están levantando las manos, no se olvide esa pregunta que tiene ahí o comentario. Cuando el texto hace referencia, honra a tu padre y a tu madre, es tu padre y tu madre, aunque no lo merezcan, tú tienes que reconocerle porque te dieron la oportunidad de la vida. Y tan solo el hecho de la oportunidad para que tú te manifiestes en este mundo y cumplas el propósito de Dios, ya es causal, primordial para honrarlos. Darles el honor que ellos se merecen. ¿Y sabe por qué nosotros no le damos el honor que se merecen nuestros padres? ¿Sabe cuál es el causal? Por dureza del corazón. Y si queremos nosotros pedir en el nombre, que es sobre todo nombre, y usted no perdona a su padre y a su madre, no perdona porque su papá le abandonó, no restaura, no transforma esa parte en su vida, en su existencia, no va a disfrutar largura de días y años, que es el regalo que Dios le da. Oiga, y eso no es vivir para ser más viejo, no, 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 no. Largura de días y años en el contexto bíblico hace referencia y vivirás en plenitud, porque has honrado a tu papá y tu mamá. Es decir, tu base ha sanado. Y como has sanado tu base, tú vas a vivir tranquilo, porque estás honrando a tus padres con tu estilo de vida. ¿Y los demás qué van a decir? Van a decir, ah, él es hijo de, aunque no se lo merezca, pero le honran a esa persona que le dio el apellido, le dio su vida, le dio su tiempo. Sí es el propósito de Dios nuestro nacimiento, pero antes de venir a este mundo, por así decirlo, a Dios se place que nosotros tomemos la decisión donde nos manifestamos. A Dios se le place. De hecho, en hebreo hay algunos textos que hacen referencia justamente a eso. Pero yo creo que tendremos que abrir un espacio y un tiempo de clase propiamente en la manifestación de las almas. Porque ¿saben qué? Del ámbito espiritual y almas conocemos poco. ¿Qué dice la Biblia? Manifestación del alma, niveles del alma, cómo el alma se manifiesta, de qué forma, cuáles son las causales del alma, el propósito del alma en este mundo, por qué el alma existe, por qué el alma peca, cuáles son las causas, por qué se desconecta. En fin, hay tanto del alma que desconocemos. Cuando el alma se queda rondando en este mundo, el famoso término almas en pena. ¿Por qué sucede eso? ¿Cuáles son las causales? ¿Qué dice las Sagradas Escrituras sobre este tipo de almas? ¿A qué hace referencia? ¿Qué es lo que vino el momento que se encuentra Saúl con la profetisa y viene del más allá Samuel? ¿Qué era? ¿Era un alma? ¿A qué hace referencia? Oiga, hay tanto en el alma que necesitamos todavía aprender. Mi querida Ana Luna, por favor, y luego mi querida Jackie. Gracias, pastor. Me quedé loca con lo que acabó de decir, porque esto de las almas que escogen a dónde venir, eso lo he oído de personas que tienen estas tendencias orientales y eso. Y yo siempre contradecía porque nunca estuvo en mi radar siquiera, o sea, ni en sueños un tema así. Entonces me he quedado loca. No, y no le capto en realidad. Creo que sí se necesita un curso súper intensivo porque no entiendo. No es fácil. ¿Por qué? Porque nosotros ya vemos algunas cosas como negativo y ahí es difícil. Me dice, suena algo oriental, es que viene de Medio Oriente. La Biblia fue escrita allá, no fue escrito acá en el Occidente, no fue escrito en América Latina. Hay una base, hay una razón. El problema es que después del siglo XIX muchas cosas se llevaron
a líneas, quiromancia, lectura de manos, tarot y todo eso. Aún el mismo texto hebreo fue utilizado para lo que es magia. Entonces, ese temor se desarrolló, hubo una distorsión terrible, pero hay una realidad. El texto bíblico viene de Medio Oriente y esa es la realidad y por eso debemos entender el contexto. El momento que usted y yo entendemos el contexto aún del origen del texto sagrado, nos damos cuenta que no es occidental. Y al entender que no es occidental, sí, nos choca. Y es ese tipo de cultura, ese choque que sucede en nosotros que produce esa fricción. Porque hay cosas que decimos, no, esto es del diablo, esto es negativo, esto está mal. Pero cuando uno ya va conociendo, va profundizando, uno empieza a decir, sí, hay cosas que utilizaron negativamente, pero hay otras cosas que están en el texto bíblico y no podemos negarlo. Entonces hay cosas que están presentes. Y ahí entiendo esa parte, mi querida hermana, porque es difícil. Por eso es un tema delicado que hoy sale a la luz por el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el mandamiento que tiene que ver con Dios, no con el hombre, no con el ser humano. Honrar a nuestros padres es un mandamiento que nos hace amar a Dios porque entendemos quiénes somos y cuál es nuestro origen y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y que estamos en este mundo como proceso de conexión, sí, pero es algo que en la infinita voluntad de Dios nos permitió manifestarnos a través de nuestros padres en este mundo para cumplir un propósito. Y el propósito es redimir, ayudar al proceso de transformación integral de vida o construcción del reino de Dios, o como dice el Evangelio de Mateo, el reino se ha acercado. Y como dice el Evangelio de Lucas, el reino está entre ustedes. Y como dice el Evangelio de Juan, el reino está en vosotros. Entonces, cuando entendemos eso, nos ayuda para restaurar y realmente conectarnos con lo divino. Pero sí, hay que aprender poco a poco y es algo que lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, para no quedarnos en el limbo. Si no, después van a decir, es que Isaías ya está enseñando cosas del otro mundo. No, no, no. Todo tiene una razón y un sustento bíblico para poder luego ir trabajando, ¿sí? Mi querida Jackie, y finalizamos con mi querido Vladimir, porque ya el tiempo se nos fue. Bueno, como yo trabajo en un orfanato, pues sé muchos casos de niños que podemos aplicar esto que es un alma que vino a cumplir un propósito. De un niño que fue abandonado a las pocas horas de haber nacido en una funda de basura, en un tacho de basura. Y fue salvado. O sea, son muchos los niños que Dios ha guardado su vida porque tenía que cumplir un propósito en este mundo. Entonces, y de niños, y por ejemplo, el caso que acabo de citar es de que eh, por quién es el culpable, quién fue el que pecó, el padre o el hijo. Pongo un caso de una madre que quiso abortar a su hija siendo ya de 6 meses de embarazo, y esta niña lucha temporada tras temporada con neumonías, hospitalización, pero el, el semblante de esta niña solo mm, es un disfrute que Dios nos permite vivir cuando nos acercamos a esa niña, porque esa niña solo nos manifiesta amor
ternura, gozo, alegría. Ella está cumpliendo su propósito aún, a, a pesar de lo que ella está pasando. Entonces, yo soy una persona que claramente entiendo que esa alma decidió venir a través de ese proceso de que fue abandonada en un tacho de basura y nosotras como cuidadoras de esos niños vemos y apreciamos el cuidado de Dios tan integral, tan poderoso, tan milagroso, que fue rescatado, así como Moisés de las aguas, de la muerte, para cumplir un propósito. Y esa niña que pasa temporada tras temporada en el hospital con neumonías, que tiene un ella se alimenta por medio de una sonda gástrica, está cumpliendo su propósito. Poder entender eso es algo difícil para el ser humano que piensa que cuando decimos Dios nos formó en el vientre de nuestras madres y eh, pensamos que no queremos vivir un proceso difícil de parálisis, de abandono o de que hayamos sido recogidos de la basura, porque es así. Mm. Pero Dios hizo un milagro a través de esos niños y nos permite vivir y reconocer que es Dios, su mano poderosa. Entonces, y honrar, y la pregunta ahorita es, ¿cómo poder? Yo sé que esos niños, y lo he visto, y hace poco, y hay 2 casos de esos niños que fueron adoptados, que salieron de esa circunstancia de haber sido recogidos de la basura, de haber tenido ese rechazo tan fuerte, quieren conocer a su madre que les dejó y están buscando su raíz, porque es una necesidad del ser humano saber de dónde vengo y poder entender por qué me dejaste, por qué me abandonaste Ujú. y cómo poder honrar a esa madre que me abandonó. Ese es justamente el Tal vez propósito del alma. de los hijos que han venido a reconocer sus padres después de muchos años, gracias, porque por haberme abandonado me has permitido tener esa familia y esos padres que me criaron. Ujú. Me dieron todo, me enseñaron a lo que es el amor y, y estoy agradecida de que me hayas permitido vivir Ujú. aún contra la vida, porque de esta niña que le hablo, sé que tal vez ella no quiera conocer, o tal vez sí, no se sabe, pero ella solo transmite amor, alegría, ternura y está cumpliendo su propósito. Y es ahí donde se necesita trabajar en ella y ayudarle en el proceso. Muchas gracias, mi querida Jackie. Algunos textos bíblicos para que no se queden en el limbo de lo que acabamos de decir, puede anotarlo. Salmo 139, 13 al 16. Salmo 139, 13 al 16, que hace referencia, tú me formaste en las entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, no fui encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado, mi embrión vieron tus ojos. Entonces hay una relación plena entre el embrión, el alma y Dios, antes del nacimiento, antes del alumbramiento. Y ahí hay una conexión en esa línea. ¿Sí? Jeremías 1:5. En el libro de Jeremías hace referencia a lo siguiente: antes de que te formase en el vientre, te conocí. Entonces, el alma ya tuvo un encuentro con Dios antes de venir a este mundo. A ese antes de, hacen referencia a los eruditos en esa línea. Ahí es donde toma la decisión donde nacer. Y antes de que nacieses, te santifiqué. ¿Cómo así? Antes de que nazca yo ya fui santificado? Por eso digo, usted viene a este mundo con un propósito.
¿Me explico? Libro de Zacarías, capítulo 12, verso 1. Yahvé, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Entonces, Dios da la apertura. Ese funda los espíritus o forma es una forma hebrea de hacer referencia que en el vientre se manifiesta el alma. ¿Sí? Ese es el proceso. Y Génesis 2:7, que la mayoría ya conoce, es netamente para entender el contexto propio de que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. Sopló. Y la nariz, como tal, aliento de vida y todo eso, y dice que fue un hombre, un ser viviente. Es un proceso en donde, como alma, nosotros estamos empezando un proceso de parte de Dios. ¿Sí? Ya, entonces, y también sí queda grabado para que usted pueda escucharlo y volver a escuchar y todo lo demás. Y si quiere cerrar con broche de oro, Juan capítulo 1, verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, Dios se plació que usted nazca en este lugar, en este sitio, porque le dio el permiso a usted. Ve y nace ahí. Así que no es voluntad de varón, no es voluntad de mujer, es voluntad de Dios que usted venga a este mundo a nacer. Pero esa voluntad de Dios, como dice en Jeremías, es porque están en conexión uno a otro. Ahí tiene algunos textos para que no quede en la nube lo que hemos dialogado hoy y después me digan qué herejes de Isaías, ¿no? Sino que podamos ir entendiendo que está en el texto sagrado, sino que hay cosas que debemos ir profundizando, ¿sí? Mi querido Vladimir, cerramos contigo y perdón dejarte en espera. Sí, sí, tranquilo, pastor, pero siempre pone temas muy interesantes que les deja a uno pensando en lo más interior de uno. Pero no sé, ahorita, bueno, lo último que estamos analizando es bastante fuerte analizar y todo. Pero entonces podríamos decir que dentro de esos 5 millones, nosotros fuimos los vencedores. Desde ahí también podríamos tomarle en esa línea de que desde ahí somos vencedores. Pero Ujú. justamente como usted acaba de decir en este momento, porque a Dios se le plació. O sea, Así es. que con la veña de Dios, desde ese momento somos ganadores. Y Ujú. eso también sería importante, pues, para que nos guíe el resto de nuestra vida, ¿no? Si desde ese momento en 5 millones fuimos los que a Dios se le plació, pues, seguro que también el resto de nuestra vida va a ser algo muy similar. Usted topó algo muy, muy importante y perdóneme que me extienda un poquito más. Se da cuenta de que cuando usted empieza a entender la acción del alma en este mundo, usted no es cualquier persona. Usted vino a este mundo con un propósito increíble. Y hasta ahora usted no se ha dado cuenta del nivel de alma que es usted. Tiene cosas maravillosas, proyecciones increíbles. Usted es único en su especie, literal, único. No hay otra alma en este mundo como usted. Esa es la bendición más maravillosa. Y sí, desde que nacimos, ya fuimos preparados para salir más que victoriosos. El problema es que desde un principio nos fueron poniendo trabas y trabas y trabas y trabas y trabas hasta que llegó ese momento en el cual empezamos a temernos a nosotros mismos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? ¿Para qué vine a este mundo? Ay, miserable de mí, no sirvo para nada, polvo y ceniza y hasta ahí llego. Y empezamos a atacarnos. Y el otro lado es que tengo que ser humilde. Y empezamos a crear una falsa humildad. ¿Sabe qué, familia?
Nosotros mismos nos autosabotamos, nos atacamos nosotros mismos, nos destruimos nosotros mismos. Nuestra mente tiene la capacidad de hundirnos y muchos nos hemos dejado llevar por eso. ¿Quién es el primero que habla mal de sí mismo? Uno. ¿Quién es en la mañana, en vez de decirte, vamos, tú puedes, campeón, dice, uy, ya vuelta, deudas, sufrimiento, esto y el otro? Ay, es que no voy a poder hacer esto. Literalmente usted todos los días se autoprograma para el mal. Despierta, pueblo. Despierta, alma. Somos almas dormidas, es tiempo de despertar y permitir que Dios cumpla su obra por el cual el propósito original de nuestras almas han venido a este mundo. Y decirle, papá, ya es tiempo, basta, suficiente, no quiero seguir así. Quiero marcar la diferencia, quiero ser diferente, quiero proyectarme a cosas distintas, necesito de ti, porque yo solo no puedo. ¿Por qué vino el Mesías a este mundo? Para mostrarle el camino, porque solos no podemos. Y aún el Mesías dando su vida, mostrando todo el camino de redención, nosotros le echamos a perder con un sentido religioso. ¿Dónde está que experimentamos a Dios? ¿Dónde está que nuestras almas ha llegado a esa conexión tan pura, hermosa, maravillosa, que es el origen de todo? Incluso el Mesías dice cosas mucho mayores a estas vas a lograr hacer. ¿Y dónde está que estamos logrando eso? Más bien con miedos, con temores. ¿Será? Diosito, ¿qué haré? Yo creo que ya no voy a vivir más. ¿Me explico, familia? Hay cosas que Dios nos trajo a este mundo y nos permitió manifestarnos en la familia que nos permitió y que decidimos en ese sentido para este mundo, porque es lo mejor que pudo haber para nuestras almas. Nuestros padres es la mejor bendición para nuestras almas, pero ni siquiera eso hemos reconocido. Ahora usted es padre. Cada uno de nosotros, los que somos padre, a otros no les ha permitido. Dios sabe por qué. O puede ser que usted mismo se negó a que se manifieste en usted. También se hace eso, sucede eso, sí. Por eso hay los procesos de esterilidad por la parte psicoemocional. Hay todo eso. Entonces, si Dios nos ha dado la oportunidad de venir a este mundo, hermosa familia, hoy les ruego en el Señor, cambie su chip, cambie su manera de entender la vida. Usted es una bendición única y exclusiva. Jamás va a volver a manifestarse alguien como usted. Pero está cumpliendo el propósito que Dios le mandó a hacer. O como he venido diciendo y estoy como trillando ya más de 5 años que voy dando enseñanzas y voy a continuar en lo mismo. ¿Realmente usted ha entendido su propósito de existencia? Si no es así, oiga, ya es tiempo de pegarse el sacudón y decir, "Ay, a ver qué pasó aquí, me despierto y voy a empezar a hacer lo que tengo que hacer". Y solo cuando hagamos eso, habrá un cambio de vida. Solo entonces, así como 12 lograron la obra y uno solo llamado Pablo se manifestó en todos los gentiles. Oiga, nosotros también haremos un cambio existencial a este mundo, dejando huella de transformación, de restauración y de vida plena. Así que ¿hacia dónde apuntamos? ¿A seguir siendo religiosos? ¿O realmente marcar y vivir un estilo de vida, experimentar a Dios, vivirlo, entendiendo y recordando cuál es mi camino de redención, para que de esa manera
disfrute el gozo de la salvación. Y no estoy enojado, soy enérgico en mis palabras, nada más. Apasionado. Eso, es que ese es mi temperamento. Mi temperamento es apasionado, flemático. Ese es mi temperamento, por si acaso, para que sepan también quién soy. Entonces, por esa línea soy así. Entonces, familia, ¿se comprometen o no? Al fin y al cabo, yo no voy a sufrir, porque yo he entendido mi propósito y lo estoy haciendo en este momento, estoy cumpliendo mi propósito. ¿Y usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué está haciendo usted? No qué va a hacer, ¿qué está haciendo? Porque ya deberíamos estar haciendo algo. Clamemos a Dios y pongamos nuestra vida en el Señor. Y pidámosle a Dios nos ayude, porque realmente necesitamos de Él. Cerremos nuestros ojitos y vamos a orar. Bendito eres tu Padre, Rey del universo, el que es, el que era, el que ha de venir. Padre, necesitamos de ti. Realmente necesitamos esta noche más que nunca, papá. Te clamo a ti, como bien lo dijo el Mesías, para que seamos uno, así como tú y yo somos uno. Llegar a ser uno contigo, papá. Necesitamos de ti, Padre. Necesitamos de ti, Señor. Hoy más que nunca necesitamos de ti, porque hemos sido confrontados a nuestra realidad. Hemos dejado de lado tantas cosas en nuestra vida, pensando que estamos haciendo lo correcto y estamos bien, pero incluso hemos estado manipulando las sagradas escrituras para estar cómodos, tranquilos y sin hacer un cambio. Hemos manipulado las circunstancias para sentirnos bien y humanizar a aquel Dios todopoderoso para poder manipularlo. Perdónanos. Padre, si te hemos ofendido, si nuestro estilo de vida y comportamiento no ha sido conforme a tu voluntad, tú conoces la intención de nuestro corazón. Y te pedimos en esta noche, perdónanos, perdónanos, porque vinimos a este mundo con un propósito y hasta ahora no lo estamos viviendo plenamente. Hemos estado a media tintas, jugando a los cristianos, sin vivir una vida plenamente en ti, como hijos tuyos, papá. Perdónanos. No tomes en cuenta nuestro pecado. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti. Padre, ayúdanos para realmente tener un compromiso sincero, porque hay un cumplimiento que debemos hacerlo. Porque antes de que fuese formado, aún antes de ser establecido en el vientre de mi madre, tú ya me conociste. Me diste la apertura de venir a este mundo y nacer en aquellos que van a ser mis padres para pulir mi alma, direccionarme y enseñarme lo que necesito aprender para el cumplimiento del propósito de mi alma. Padre, gracias por mis padres. Los bendigo en tu nombre. Los bendigo y los honro con mi estilo de vida y comportamiento. Bendícelos, oh Señor. Bendice a mi papá, bendice a mi mamá.
Guarda sus caminos, Señor, y protege sus almas, porque me enseñaron lo que hoy por hoy puedo instruir y enseñar. Gracias por mis padres. Gracias, Señor, por la bendición. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces y lo que realizas en nuestras almas. Pero bendice a mis padres y enséñame a ser un padre en sabiduría y entendimiento, instruyendo a mi hija en su camino, no en mi camino. Porque su alma, mi hija, antes de venir a este mundo, tengo claro, nos escogió para este proceso. Enséñame a dar la talla, a saber cómo debo instruirle, cómo debo enseñarle, cómo debo guiarle, porque aún ahí estoy cumpliendo el propósito de mi existencia. Gracias, Señor, porque aún tengo la oportunidad de servirte, Dios. Aún tengo el privilegio, mi Dios, de enseñar tu palabra. En tu infinita bondad me has dado la oportunidad de cumplir el propósito por el cual me has llamado. Enseñar, aprender, conocer y disfrutar el gozo de la salvación. Gracias, Padre. Bendigo a cada uno de mis hermanos presentes. Bendigo a los pastores que están presentes, porque su camino no es fácil. Es complejo, es difícil, pero los bendigo y te pido, acompáñales, guarda sus vidas y a cada uno de mis hermanos, para que de esa manera juntos, entendiendo y teniendo claro el propósito por el cual nos has llamado, construir el reino, como dice tu palabra, construir el reino tuyo, mi Dios. Gracias, Señor, por las bendiciones en Yeshua HaMashiach, en Jesucristo, quien nos ha dado la oportunidad de la redención, la vida y la salvación del alma. Ayúdanos a mantenernos conectados todos los días de nuestra vida y ser de bendición. Te honramos, te agradecemos y bendecimos. En tu nombre, Padre Dios. Amén y amén. Pueden prender sus cámaras para la foto oficial. ¿Cómo estamos? Bendecidos, listo para conquistar el mundo ahora sí. Con la proyección clara, entendiendo lo que Dios quiere para nuestras almas. Y eso es lo lindo. ¿Sabe qué? Es lindo cuando nosotros ya vamos entendiendo ese amor de papá. Empezamos a vivir en su propósito. Empezamos a entender más cosas profundas que están en las Sagradas Escrituras y vamos comprendiendo la existencia. Disfrute. Incluso como molesto a algunos de los estudiantes, le digo, disfrute mientras yo estoy presente, porque llegará el momento que me toque partir. Así que disfrute esa conexión que Dios le está dando la oportunidad hoy. Vívalo, ámelo. Y ahora sonría, porque está en cámara escondida. Vamos a disfrutar ahí esa sonrisa. 1, 2, 3. No cambiará la cámara, por favor, hasta guardarles. Ahí está la primera foto. Vamos a la segunda. Oiga, qué guapos que salen algunos. Listo, familia. Perdón el periodo de tiempo que nos llevamos.